Damos hoy inicio a la rueda de prensa del día 6 de abril de 2010. Tenemos que empezar con unos datos muy negativos publicados justo esta mañana acerca de la tasa de desempleo que ha alcanzado nuestro país a lo largo del mes de marzo, alcanzando los 4.166.000 desempleados en el conjunto de España, con un incremento del 0,9%. Alcanzando en lo que es nuestra comunidad en Cataluña superando ya los 600.000 desempleados, alcanzando la cota de los 604.000 desempleados, con un incremento del 1,13%, convirtiéndonos desgraciadamente en la comunidad líder en la destrucción de desempleo a lo largo del mes de marzo. Estos datos no hacen más, estos terribles datos, que se suman a una terrible serie de malos datos acerca del desempleo en nuestro país. Estos datos confirman el fracaso de 30 años de nacionalismo en Cataluña y confirman la necesidad de una nueva forma de gobernar en nuestra comunidad. Estos terribles datos confirman que 30 años de nacionalismo han hecho que nuestra comunidad haya pasado de ser el líder en la creación de empleo, el líder en su destrucción. Que 30 años de nacionalismo hayan hecho que nuestra comunidad pasara de ser líder en la creación de empresas en líder en su destrucción. Que 30 años de nacionalismo han hecho que nuestra comunidad pasara de ser el líder en la capacidad de atraer empleados a ser líder en ERES, en expedientes de regulación de empleo. En definitiva, 30 años de nacionalismo que han hecho que nuestra comunidad haya pasado de ser líder industrial, empresarial, económica y laboral en nuestra comunidad a ser una de las comunidades del furgón de cola de toda España. Esos 30 años de nacionalismo nos tendrían que mover a la reflexión, porque los datos, los crudos datos, confirman que 30 años de políticas que han estado de espaldas a la Cataluña real, que han vivido de espaldas a su tejido empresarial, que han vivido de espaldas a las necesidades de sus ciudadanos, que han vivido de espaldas a sus necesidades económicas, han traído a nuestra comunidad una auténtica desgracia. Porque es una auténtica desgracia pasar de ser el líder y el motor de la economía de nuestro país a ser el furgón de cola. 30 años de una forma de hacer política de espaldas a la Cataluña real ha provocado que la Cataluña oficial sea la única líder en nuestro país, porque Cataluña es líder en conflictos con las administraciones públicas, es líder en legislar sobre lo que a nadie le interesa, es líder incorporando al debate político de toda España problemas inexistentes, es líder en crear confusión y ruido, mientras no es capaz de solucionar los problemas que viven sus ciudadanos. Porque un problema es que más de 600.000 personas no tengan trabajo en Cataluña. Porque un problema es que nuestra comunidad sea líder en la deslocalización de empresas. Porque un problema es que nuestra comunidad sea líder en el cierre de pequeños comercios. Porque es un problema que nuestra comunidad sea líder en la destrucción del empleo de los autónomos. Ese debería ser un problema y debería ser el problema. Y debería ser el problema que centrase la actividad política y legislativa de nuestra comunidad. Sin embargo, vemos como la hiperactividad legislativa del tripartito se centra en aprobar leyes de cine, aprobar modificaciones territoriales con la ley de veguerías, discutir sobre toros. Esas son las prioridades de nuestros gobernantes. Estas son las prioridades de aquellos partidos políticos que quieren liderar Cataluña y su futuro. Evidentemente, Ciudadanos no comparte esta forma de entender la política, porque Ciudadanos siempre se ha fundamentado su mensaje político y su discurso político en que la prioridad absoluta de toda labor legislativa, de todo gobierno y de todo parlamento es intentar solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Pero en Cataluña llevamos 30 años donde los problemas reales de los ciudadanos no están en el centro de la vida política. Y los resultados son estos.
30 años de políticas de espaldas a los ciudadanos y de espaldas a la Cataluña real provocan situaciones como esta, que Cataluña se ha convertido, desgraciadamente, en el líder de la destrucción de empleo, en el líder de la destrucción de tejido empresarial, en el líder de la destrucción de empleos de los autónomos, y ahí hemos pasado de ser el motor de España a convertirnos, a estar en el furgón de cola de la importancia económica de nuestro país. Por lo tanto, Ciutadans hará de centrar al ciudadano y a sus problemas el eje de su política en la próxima legislatura. Vamos a escuchar de aquí a las elecciones a muchos partidos decir que a ellos únicamente les importan los ciudadanos. Ese fue nuestro lema de campaña en el 2006. Lo volverá a ser en el 2010. Porque más allá de los eslóganes, lo que importa es qué considera uno y cuál es el centro de su obsesión política. Nuestra obsesión política es solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Y si para eso nos tenemos que enfrentar permanentemente a partidos que basan sus propuestas políticas en negar libertades de los ciudadanos, en legislar de espaldas a sus problemas reales, lo haremos y lo seguiremos haciendo. Lo hemos hecho, lo haremos y lo seguiremos haciendo. También hoy, bueno, lleva ya semanas y meses, y probablemente continuará en la agenda política durante semanas y meses, tenemos que hablar de la corrupción política. Desgraciadamente tenemos que hablar de la corrupción política, porque la corrupción política se ha instalado en el debate público y el debate político una vez más en nuestro país. Hoy, después de un año y de múltiples filtraciones, se levanta el secreto de sumario del caso Gürtel. En principio se levanta solo para las partes, pero sabemos que se levantarse para las partes va a significar levantarse para toda la sociedad, para todos los medios de comunicación y, desde luego, para entrar de lleno en el debate político. Este levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel, un caso de corrupción política que empieza como una serpiente pitón, a apretar al Partido Popular, supone para este partido una auténtica prueba de fuego, porque todos sabemos que este caso puede ir más allá de responsabilidades de unos delincuentes metidos a políticos, como para afectar directamente al Partido Popular en cuanto a su posible financiación irregular del mismo a través de esta trama de corrupción. Ante esta situación, hemos visto como el Partido Popular, y especialmente el señor Mariano Rajoy, ha actuado de una manera que podríamos denominar equívoca, pero que creo que queda bastante claro cuál es su intención. Podríamos definirla, o definir su comportamiento, por una falta absoluta de contundencia a la hora de denunciar y perseguir a aquellos miembros de su partido acusados de corrupción. Una falta de contundencia que denota una voluntad de amparo, cuando no de directa complicidad con la misma. Es paradójico escuchar al señor Mariano Rajoy decir ahora que no permitirá corruptos entre sus filas. Es paradójico porque de esta afirmación se deduce que hasta ahora los ha permitido. No es una valoración personal, es simplemente un análisis sintáctico. También es paradójico que el Partido Socialista pida al Partido Popular contundencia con las manzanas podridas, cuando ellos han mirado permanentemente hacia otro lado en sus casos de corrupción propios. Parece que nadie recuerda a Pretoria. O desde luego en Cataluña se recuerda poco. En resumen, vemos como nuevamente la justicia en España funciona. Porque es la justicia la única que persigue sin espacios de impunidad la corrupción política. No son los partidos políticos, es la justicia. Porque la justicia en nuestro país es una garantía para nuestra democracia. Y ello a pesar de los ataques que recibe permanentemente, y podríamos decir que sospechosamente, por parte de determinados partidos políticos. Partidos políticos que generalmente también están involucrados en casos de corrupción. Porque realmente debería hacernos reflexionar cómo los dos grandes partidos de nuestro país, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, y también en Cataluña, PSC y Convergencia y Unión,
son tan dados a enfrentarse sobre cualquier tema, pero tan proclives a coincidir y a pactar siempre en el silencio de los casos de corrupción. Siempre son pactistas en silenciar la corrupción. Lo hemos visto en Cataluña, que ha desaparecido del debate político los casos Millet y el caso Pretoria, casos que directamente podían indicar financiación irregular tanto de Convergencia y Unión como del Partido Socialista de Cataluña. La justicia lo determinará, pero ya ha habido en el caso Millet una financiación directa de Convergencia y Unión, que esperemos hayan devuelto. Nos gustaría ver la transferencia del dinero que recogió tanto la Fundación Trías como directamente Convergencia Democrática de Cataluña del señor Millet. Nos gustaría ver la transferencia de esa devolución de un dinero que nos corresponde a todos los ciudadanos, porque detrás de las prácticas de corrupción política está el uso y la malversación de dinero público que nos pertenece a todos los ciudadanos españoles, dinero que acaba yendo en numerosas ocasiones a financiar partidos políticos y a financiar sus campañas políticas, con lo cual nos encontramos con una nueva paradoja, que hay partidos políticos que pueden ganar elecciones porque reciben dinero ilícito de tramas de corrupción, por lo que se pone, nuevamente, una situación absolutamente asimétrica. Por aquellos partidos políticos que viven de las cuotas de sus afiliados, de la subvención pública, no pueden enfrentarse limpiamente y libremente a una contienda electoral con aquellos que reciben dinero de tramas de corrupción. Por lo tanto, esto es una perversión democrática. En resumen, vemos hoy cómo este levantamiento secreto de sumario supone una prueba de fuego para el Partido Popular, un Partido Popular que tiene que dar muchas explicaciones que no ha dado hasta ahora, pero que esperemos que la justicia le empiece a obligar a dar. La justicia pondrá a cada quien en su sitio y permitirá descubrir si detrás, como decíamos, de unos burros delincuentes hay una trama de financiación ilegal del Partido Popular. Ante esta situación, desde Ciudadanos, pedimos un verdadero pacto contra la corrupción a nivel nacional. Un pacto contra la corrupción a nivel nacional que tiene que ser extensivo a Cataluña. Un pacto contra la corrupción que, por ejemplo, incorpore al Código Penal el delito de financiación irregular de los partidos políticos. Una situación que hasta ahora ha sido bloqueada por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Esta es nuestra propuesta y nuestra exigencia, que se incorpore al Código Penal el delito de financiación irregular de los partidos políticos. Esta sería una buena señal a la ciudadanía por parte de los dos grandes partidos políticos y evidentemente por parte del resto de los partidos políticos de ámbito nacional y autonómico para expulsar definitivamente a los corruptos y la corrupción de la vida política. Una situación que hace un tremendo daño no solo a la credibilidad de los partidos, sino a la credibilidad de toda nuestra democracia. También nos gustaría que el Partido Socialista y el Partido Popular y el PSC y Convergencia fuesen capaces de pactar algo más que taparse de sus vergüenzas sobre la corrupción en beneficio del futuro de nuestros ciudadanos. También, y para finalizar, queremos hacer una breve valoración de una situación que, largamente alarmada, pero que eclosionó la semana pasada con las declaraciones del señor Ridao, en las cuales decía que Esquerra Republicana de Cataluña no iba a acatar la sentencia que dictase el Tribunal Constitucional. Ante esta boutade o esta declaración de principios, depende de cómo se mire, nosotros solicitamos al presidente de la Generalitat, el señor José Montilla, que expulsase a Esquerra Republicana del gobierno tripartito. Y la expulsase por algo bien obvio, porque un partido que propone que no va a acatar una sentencia de un tribunal no merece estar en las instituciones públicas. No lo merecería una democracia consolidada y madura. Pero en Cataluña sí es posible esto. En Cataluña es posible que un partido político que anuncia que no va a acatar una sentencia
y que propone, como hemos visto, sucesivas declaraciones durante este fin de semana o estas pequeñas mini vacaciones de Semana Santa, como sucesivas declaraciones de Anna Simó y el señor Puigcercós, incidían en la necesidad de superar la legalidad democrática si la sentencia del Tribunal Constitucional era contraria a sus intereses, que no los de Cataluña. Estos señores tienen la mala costumbre, digamos, negociada durante 30 años de impunidad, en confundir sus intereses personales o los de su partido con los intereses de Cataluña. Esa confusión entre ellos y Cataluña, tan nociva para nuestra sociedad, puede ser especialmente dramática y peligrosa si llevan a cabo sus amenazas, porque estos son amenazas. Porque quien amenaza con no cumplir la ley, amenaza. Porque quien amenaza con superar un marco constitucional, amenaza. Porque ambas situaciones son propias de golpistas institucionales, que es a lo que se parecen haber abonado Esquerra Republicana y sus dirigentes. Ante esta situación, evidentemente, hemos recibido el silencio del señor Montilla. Ante la solicitud de Ciutadans de expulsar a aquellos que no creen en la legalidad vigente del gobierno de nuestra comunidad, el señor Montilla ha callado. Como siempre, ha usado el silencio como respuesta. Pero es un silencio especialmente sonoro en esta situación, porque anuncia y nos dice claramente qué es lo que va a volver a hacer el Partido Socialista de Cataluña, si es necesario. El señor Puigcercós nos regaló el oído el otro día unas declaraciones en las que nos decía que no descartaba reeditar el tripartito, que este no era una fórmula fracasada, esto podemos poner SIC, y que respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional decía que los partidos catalanes tendremos que crear una nueva legalidad que vaya más allá de la Constitución. El señor Puigcercós ya anunció hace unas semanas que iban a exigir en un próximo pacto de gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación en la próxima legislatura, y también está proponiendo que habrá que crear una nueva legalidad que supere el marco constitucional. No es poco. Como mínimo, no es tan poco como para que el PSC no haya dicho nada. Porque a nosotros no se nos van a olvidar estas declaraciones. Nosotros se las vamos a recordar. Y se las vamos a recordar insistentemente. Hasta que nos den respuesta. Queremos saber si el próximo tripartito va a llevar como propuesta, y va a aceptar como propuesta, un referéndum de autodeterminación para Cataluña en la próxima legislatura. Y si la respuesta que van a dar los tres partidos de gobierno ante una sentencia constitucionalizadora del Tribunal Constitucional del Estatuto va a significar una propuesta de superación del marco constitucional. Eso es lo que queremos saber. Y lo queremos saber porque desde Ciudadanos estamos cansados de que nuestra comunidad viva permanentemente en torno a las obsesiones de una minoría de los ciudadanos de Cataluña. Estamos cansados de que esa minoría nos haya llevado, como decíamos en la primera parte de la rueda de prensa, a ser el líder en la creación de empleo en nuestro país, de ser el líder en la creación de empresas, de ser el líder del tejido industrial de nuestro país, a estar en el vagón de cola de nuestro país. Queremos saberlo. Nosotros estamos cansados y creemos que como nosotros muchos ciudadanos de Cataluña, a los cuales esperamos sumar en nuestro proyecto político, un proyecto político que pondrá y centrará sus necesidades, nuestro futuro económico, laboral, empresarial, educativo, en el eje, y sanitario, en el eje de la política en Cataluña. Y lo pondrá renunciando a la identidad, sacándola fuera del foco político en nuestra comunidad, expulsándola. Tenemos que conseguir expulsar al nacionalismo de Cataluña. Este es el único futuro realmente esperanzador para nuestra comunidad. El nacionalismo no tiene que condicionar ni un año más el futuro de nuestra comunidad. No nos lo podemos permitir, porque de ello depende nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Con esto damos por finalizada la prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. ¿No? Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.